Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, muy buenos días. 8 de la mañana con 1 minuto. Esto es Desde Cero. Muy buenos días, Rafael Gumucio. Buenos días, Claudia Álamo. ¿Cómo están? Buenos días, Sergio Fortuño. ¿Cómo le va? Buenos días, Rafael Gumucio. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Patricio Fernández está en este momento en Buenos Aires como observador de las elecciones presidenciales en ese país, que ya arrojaron el resultado de segunda vuelta entre Scioli y Macri. Es muy sorprendente lo que está pasando en la Argentina. Vamos a conversarlo en un ratito. El kirchnerismo daba casi por sentada su triunfo. De hecho, hasta muy tarde el candidato Scioli, Daniel Scioli, no reconocía el balotaje y ya Macri ya venía señalándolo. Y el tercer candidato, Massa, que había sido el alcalde de Tigre, es un tipo muy conocido, tempranamente reconoció el triunfo de sus dos contendores. ¿Tenemos 9 grados en este momento? Sí. La máxima va a ser de 26. Sí. Continuamos en tren primaveral, por suerte. Y el Santoral, Rafael, ¿a quién recuerda? Darío. No sé quién es que hizo San Darío. Es un nombre muy antiguo, persa. Claro. Solo conozco al emperador Darío, pero no sé qué hizo el santo. ¿Y Rubén Darío? Rubén Darío sí era un amiguito que vino por acá, que estuvo acá, con un nicaragüense, que pasó por aquí. La princesa está triste, que tendrá la princesa. Sí. Y dichoso la piedra, dichoso, ¿cómo es? Dichoso el árbol, que nunca se tío, dichoso la piedra, que se apenas se tío. Bueno, toda una cantidad. Difícil, ¿cómo se llama? Juventud, divino tesoro. Bueno, hay mucho para eso. Bueno, pero no era santo. Saludos a todos los Daríos. Vamos con las noticias. Daniel Scioli y Mauricio Macri van a definir las presidenciales en la Argentina en una inédita segunda vuelta. El 22 de noviembre se va a definir si gobernará durante los próximos 4 años el oficialista, kirchnerista Daniel Scioli, o el opositor Mauricio Macri. Esto luego de que ninguno de los dos obtuviera este domingo los votos suficientes para imponerse en primera vuelta. La nueva mayoría cuestionó el proceso constituyente y desde la oposición anunciaron que rechazarán los procedimientos. En el oficialismo comenzaron a surgir las primeras críticas al rol del actual Congreso y al diseño de los cabildos esbozado por el ministro Nicolás Eyzaguirre. Por su parte, la alianza acusó una improvisación y falta de garantías, además de un peligro de concientización política. Y el nuevo director del registro civil, don Luis Acevedo, anunció el aumento de los puntos de atención del servicio a 104 lugares y va a habilitar 63 oficinas portátiles. El plan de contingencia está destinado a enfrentar las consecuencias de la prolongada paralización que protagoniza a los funcionarios de la salud. Estamos hablando ya de un mes, casi un mes de paro, y este va a ser tremendo claramente conflicto. Uno de los temas de la semana. Tras el rechazo de Enrique Rajevich como contralor, la moneda se encuentra trabajando en el nombre de la nueva propuesta, mientras los partidos solicitan una definición lo antes posible. También pidieron al Ejecutivo un análisis previo del nombre elegido por la presidenta Bachelet para que éste cuente con los 22 votos necesarios para su aprobación. Yo espero que no sea alguien de apellido Culón. Si ya pusieron los Rajevich, entonces no pueden. Esperan que. ¿Ah? No sé, Sí, pues imagínate. sería mala señal. Sería la mala señal que pusieran alguien de apellido Culón después de Rajevich. Sería como difícil. Ya. Ureta tampoco. ¿Cuánto Cuneta? No, Ureta. Ah. Pues no, Urieta. El fiscal. Hay varios apellidos que no se pueden. ¿Ah? Pichulman tampoco. Hay varios. Se está riendo, Sergio. Porque es nombre imposible para el contralor. El fiscal nacional, Sabás Chaguán, aseguró que no va a haber impunidad en el caso Penta. Cuando falta poco más de un mes para su salida del Ministerio Público, el señor Sabás Chaguán repasó varios hechos que marcaron su periodo y aseguró que algunos delincuentes no lo van a echar de menos. ¿Que no lo van a echar de menos o que lo van a echar? No lo van a echar de menos. Pero otros van a echar. El presidente de la UDI, Hernán Larraín, afirmó que hay que unir fuerzas para las próximas elecciones y anunció que si Chile Vamos pasa a una segunda vuelta, podría recibir el apoyo de Andrés Velasco o viceversa. Esto luego de que el exministro señalara que cada vez se siente más opositor a la nueva mayoría.
Y vamos al ámbito internacional. El comediante Jimmy Morales, recién iniciado en la política y de tendencia conservadora, se impuso este domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial realizada en Guatemala. La popular figura televisiva es un humorista, en realidad, que se alzó con casi el 70% de los votos. Prometió lanzar una guerra contra la corrupción en ese país centroamericano, marcado por una sucesión de escándalos. Recordemos, recientemente renunció el presidente de Guatemala. Terminó preso por un caso de corrupción, y la gran derrota que ha sufrido hoy la clase política en Guatemala tiene que ver probablemente con una sintomatología que recorre el mundo, no solo América, y que tiene que ver con esta irritación y fractura de una ciudadanía con la clase política tradicional y que permite que aparezcan estos liderazgos. Jimmy Morales es un liderazgo así patético, es un humorista de quinta categoría, sí. Un evangélico converso, no tiene ni el menor discurso político, solo una especie de o sea, es como el populismo más, o sea, deja a como se llama Bucaram como un estadista. Como un refinado estadista. La Unión Europea anunció la creación de 100.000 plazas de acogida para los migrantes en los Balcanes. La canciller alemana Angela Merkel dijo que esas plazas se crearán en colaboración con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. En lo que va del año, más de 670.000 personas han llegado a Europa, en su mayoría huyendo de las guerras en Irak, Siria y Afganistán. También en el ámbito internacional, un enfrentamiento a balazos entre presuntos militares del Estado Islámico y unidades policiales ocurrido en Turquía ha dejado hasta ahora al menos 6 personas muertas. Estos son los reportes de los servicios de seguridad. 4 de las víctimas serían militantes del Estado Islámico y 2 eran agentes de seguridad. Y al menos 6 personas murieron y una más resultó herida debido al mal clima originado por el paso del huracán Patricia en el occidental estado mexicano de Jalisco. A 2 de los fallecidos les cayó encima un árbol y el resto murió en accidentes de tránsito. Y vamos con el deporte. Chile se va a medir con México en los octavos de final del Mundial Sub-17. El conjunto dirigido por Miguel Ponce va a enfrentar al elenco azteca, que viene de lograr el primer lugar en el grupo C. Este encuentro se va a realizar el miércoles 28 de octubre en Chillán, 8:07 de la mañana. Partimos por... Tenemos que esperar una comunicación con Patricio Fernández, que está allá en Buenos Aires, pero mientras tanto comentemos hechos de la actualidad nacional que está... Ya, o sea, no hablamos de Argentina todavía. Esperemos la comunicación telefónica con Pato Fernández desde Buenos Aires. Él estuvo siguiendo muy de cerca las elecciones de ayer, que tuvieron este sorpresivo resultado. Se está moviendo la cosa constitucional, ya el ministro Izaguirre esbozó este proyecto de los cabildos y hay gente que está saliendo al ruedo, tanto fuego amigo como fuego enemigo, digamos. O sea, están... Yo creo que esta instalación es como hartas críticas desde el centro mismo, sí, desde el mismo bando. La verdad es que lo novedoso no es el fuego enemigo, porque el propio Sebastián Piñera, reunido con la presidenta en el Palacio de la Moneda, muy pocos días después de que ya dio a conocer su propuesta constitucional, dijo que él no estaba de acuerdo con este proceso. Claro. Y lanzó la idea de otra propuesta. Claro, y dijo que le iba a plantear otra propuesta. Ayer habla hoy probablemente el hombre más cercano a Sebastián Piñera, quien dirige su fundación, Andrés Chadwick, que salió en la misma línea, señalando que esta era una mala propuesta para el país y que ellos la iban a rechazar. El rechazo desde la oposición no es novedad. En eso consiste la oposición y en este caso el presidente Piñera decidió tomar un rol activo y ponerse en la vereda del frente. La novedad es la ruptura que hay al tenor de la nueva mayoría, es decir, al precisar en qué consistiría este proceso constituyente, ahí está la novedad, porque este mundo de la nueva mayoría se ha fracturado o se ha diferenciado en varios de los proyectos que el gobierno ha empujado, pero en este puntualmente uno tenía la impresión de que había un cierto testeo en su coalición política para no exponerse a un nuevo bochorno, porque el gobierno ha tenido varios bochornos con su coalición. Claro, sí, es que tampoco es algo tan complicado todo esto, los cabildos, los cursos, no sé, lo encuentro complicadísimo, no sé, perdóname, quizás yo estoy mal, pero no entiendo muy bien para dónde va todo esto. Sí, yo creo que la presidencia se haya limitado a pedir y a conseguir que el Congreso bajara los quórum para permitir eso era lo único. Lo otro creo yo está tan complicado, tan difícil.
proponer una educación cívica así en unos cabildos, en las calles, no sé, como... Es que es una propuesta de campaña a la cual la presidenta ha sido muy fiel, digamos, a todo lo que ha hecho en el gobierno se sustenta sobre el hecho de que fue una propuesta de la campaña y por lo tanto está cumpliendo con ella. Y en la campaña, en su programa, ella habla de un proceso constituyente que sea participativo e institucional. Y la fórmula para llegar a que cumpla con el requisito de participación elegida por el gobierno es la de los cabildos. Pero es por eso que se lleva adelante este procedimiento, ¿no? Para cumplir con la promesa de participación en torno al debate del proceso constituyente. Sigamos conversando de ese tema, porque yo creo que hay varios aristas por profundizar. Pero ahora nos vamos a la Argentina desde un despacho directo de Pato Fernández para que nos cuente esta sorprendente elección en la Argentina. Ayer hasta pasada la medianoche, por lo menos los cómputos no llegaban, había mucha inquietud, muchos comparaban, decían, bueno, ¿qué está sucediendo acá en el kirchnerismo? Los votos estaban comprometidos, se iban a entregar el cómputo a las 23 horas y eso se postergaba. Macri decía que había segunda vuelta y Scioli agradecía, ya estaba agradeciendo casi como ganador. ¿Qué pasa, Pato Fernández, en la Argentina? Buenos días, Pato. Muy buenos días. Muy buen día. Querido equipo. ¿Qué tal? Oye, no, la elección esta ha sido impresionante, ha sido una sorpresa absoluta. Los resultados que se están viendo no los pronosticó nunca jamás nadie, ni los que ganaron, ni los que perdieron, ni los que andaban borrachos imaginando cualquier resultado sorprendente. Ayer, por ejemplo, hasta hasta más o menos la 1 de la tarde que empezaron a salir las primeras encuestas a boca de urna, que terminaron estando muy equivocadas también. La mayor parte de la gente pensaba que Scioli ganaba en primera vuelta. ¿Y holgadamente? ¿Y holgadamente? No, eso nunca, porque en primer lugar es complicado el paso a el ganar en primera vuelta en el sistema argentino. Se necesita que para ganar en primera vuelta se necesita tener sobre el 40% de los votos y más de 10 puntos de diferencia con el que sigue, o 45% de los votos. Y en una elección que tiene 5 candidatos no es tan fácil de conseguir algo parecido. Pero, Pato, ¿en las elecciones anteriores en la Argentina no había mucho balotaje, o sí? Nunca jamás en la historia argentina había habido balotaje. O sea, el kirchnerismo, claro, Menem renunció, pero esta es la primera vez en la historia argentina que hay balotaje. Hubo un posible balotaje entre Néstor y Menem, pero Menem se bajó. Claro. Por lo tanto, el primer dato como histórico, es tan ridículo el uso de esa palabra en todas estas cosas, pero en fin, el primer dato histórico en esta elección es que hay balotaje. Esa es el primer dato duro. Un balotaje en el que ninguno de los candidatos se va a bajar. No. ¿Cómo? Que a diferencia de lo ocurrido entre Menem y Néstor Kirchner, aquí ningún candidato se va a bajar. O sea, esto hasta el final. Aquí lo que se está produciendo es una notición absoluto en lo que está pasando en Argentina. Esta elección ha estado muy polarizada en el eje kirchnerismo-antikirchnerismo. Si tú ves cómo se organiza y se reorganizan los mundos políticos en Argentina, es impresionante la ausencia de ideologismo y la capacidad para pasarse de un bando para el otro con una facilidad alucinante. Hay un dicho, digamos, que aquí podría, en una de esas cerró, bueno, no necesariamente, que tienen los peronistas, y es que dicen, en el fondo, la generosidad peronista consiste siempre en darle una mano al que va ganando. Y esta vez la ola se está viendo Macri. Ahora, ¿qué es lo que ayer, como yo les decía, a la 1 de la tarde, yo estuve conversando con alguna gente muy emperifollada del entorno de Scioli, y ya como que iban perdiendo la esperanza del paso de ganar en primera vuelta. Pero ninguno de ellos sospechaba que a eso de 1:15 de la noche, en el primer cómputo, que era de en torno al 60% de los votos escrutados, iba a ir ganando Macri. Y los votantes de masa, ¿qué se cree? ¿Que se van a ir hacia Scioli o se van a ir hacia ya, ese es la gran pregunta que nos hacemos todos aquí. Ese es el gran misterio. Según dicen los entendidos, hay al menos 2/3 del voto de masa que es antikirchnerista furioso. Claro. Por lo tanto, hay 2/3 que se irían directamente más o menos a Macri. Antes de los resultados que estamos viendo,
La teoría, lo que todo indicaba acá era precisamente que si se quería hacer un voto inteligente y se quería dar ganarle al cristinismo, lo que tenía que suceder era votar por Massa, porque el voto de Macri se iría muy nítidamente a Massa, en cambio el voto de Massa no se iría nítidamente a Macri. Sí. Hoy día ya no se está hablando de eso. El ánimo ganador es está en un 2000%. En el mundo de Macri. En el mundo Macri. Es que eso te quería preguntar, Pato. O sea, tenemos por una parte, ya veremos cómo salen en busca de los indecisos y ya en los discursos de Macri. Claro. La elección, la primera vuelta, los indecisos se pensaba que era en torno a un 2%. Ajá. Y la votación. ¿Y la participación electoral cómo estuvo? La participación electoral es impresionante, en torno al 80%. Y es voto voluntario en Argentina, ¿no? No, es voto obligatorio. Y desde hace poco tiempo atrás votan además a partir de los 16 años. O sea, entre los 16 y los 18 puedes votar si es que tú haces el gesto de renovar tu carnet de identidad. A los 18 ya es obligatorio directamente. Pato Fernández, la novedad, ya sabemos, la novedad es Macri, este estrecho margen con el que llega el candidato oficialista. Pero la otra gran novedad es que el kirchnerismo seguía sintiendo que era una fuerza popular basado en la figura de Cristina. Antes de que siga con eso, la gran novedad, o sea, el gran triunfo nítido que hay además ahora en este momento es el triunfo de Vidal en la provincia, que le ganó a Aníbal Fernández. Esta mujer macrista que terminó superando, digamos, por cerca de 5 puntos a Aníbal Fernández, es un notición, O sea, la derrota del peronismo ahí es una cosa muy fuerte. ¿Qué pasa con Cristina? Según los analistas aquí lo que se constata es que se fue generando un clima anti-Kirchner, digamos, pero anti-Cristina, porque Cristina ganó en el 2011 con un 54% de los votos. Lo que uno veía es que ella seguía representando un peronismo que, si bien el país estaba bastante polarizado, pero que tenía una maquinaria muy potente. Esa es la gran derrota. ¿Qué pasó? Cristina, mira, bueno, después vamos a pasar a hablar de las encuestas que cada día demuestran más que no sirven para nada. Pero la Cristina se supone, según las encuestas, termina con una popularidad muy alta, sobre el 40%, en torno al 50%. Ayer mismo eran muchos los que te decían que si Cristina fuera la candidata, arrasaba. Ahora, lo que pasa, y eso es el dato interesante en torno a la ausencia de indeciso, es que casi todos los que no son kirchneristas son anti-kirchneristas. No queda un territorio medio. No hay neutro. No, eso no existe. El neutro es como que lo agarraran a patallas y escupitajos por una falta de respeto, digamos. Prácticamente eso aquí no hay en estos momentos. Entonces, lo que muchos también analistas hablan o comentan, los que saben, es que este resultado de alguna manera también es una pretensión de encuentro, o sea, es una crítica, una queja a esa manera también de hacer política de manera tan polarizadora. Ahora, ¿qué significa esto para Cristina? Por donde se mire una derrota. Son datos muy malos para ella. Scioli, así sea con todos los conflictos y diferencias que implica con ella, era el candidato, su sucesor. Era el candidato de ella. Ella, eso sí, su único triunfo fue que ganaron su hijo y su prima, o no sé qué parentesco en Santa Cruz, pero bueno, es un consuelo bien miserable. Bien pobre. ¿Qué representa, aparte de ser la oposición? Lo vi bailar ayer y realmente me dio una vergüenza muy... El discurso que dio además era para llorar a mares. Los candidatos, de los 3 candidatos acá más fuertes, no hay ninguno con el que uno, digamos, se emocione hasta las lágrimas y diga que maravillosa es la política argentina. Ya, no hay una oratoria emotiva. No, para nada. O intelectual. Oye, la foto, solo una cosa, la foto de Scioli hoy día en el Clarín,
la cara y la actitud de derrota es tremenda. Bueno, Clarín además se hace un festín con esto, pero es impresionante la fotografía que viene en la portada de Clarín con Scioli. Solo es que fue una derrota bastante impresionante. Si esto, como le decía, no lo está esperando nadie. Ahora, ¿qué representa, como pregunta el Rafa, Macri en estos momentos? Yo te diría que representa en primerísimo lugar cambio. Lisa y llanamente, piensa tú que en la alianza en el mundo de Cambiemos está desde la Elisa Carrió a Macri, o sea, con mucho concepto ideológico en esta elección no existe. Eso es bien interesante y es una rareza. Las mezclas, digamos, que se producen acá están dadas por organizaciones de poder. Eso es bastante nítido y absoluto. Ahora, sí se sabe que cualquiera que gane va a tener que hacer ajustes y va a tener que generar algunos tipos de órdenes fiscales. La Cristina dice cosas sorprendentes. O sea, aquí las cifras oficiales no las cree nadie, porque no corresponde creerlas. Pero no hay muchas dudas de que aquí se requieren órdenes económicos importantes. Ahora, mientras te digo esto, a mí me impresiona mucho, y esa es una diferencia con Chile que es muy impresionante, muy interesante, es que en Chile es como que hubiera una sola racionalidad. O sea, es como que la SOFOFA y el mundo económico te pudieran decir lo que hay que hacer y todo lo otro es locura. Acá, junto con la racionalidad económica de la patronal, para hablar en argentino, está la racionalidad de cada uno de los gremios que son de una dimensión y fortaleza increíble. O sea, no va a haber no hay nadie en Argentina que pudiera pretender una reforma laboral como la que se quiere en Chile. Saldrían todos los trabajadores a la calle diciendo que esto es un retroceso neoliberal inaceptable. O sea, la fuerza que tienen acá los gremios y los distintos grupos de poder que no son necesariamente la plata, impiden completamente que aquí pudiera llegar, digamos, un vigi a ordenar las finanzas, digamos. No, bueno, eso va a ser muy difícil, claro. De hecho, en los últimos... Te diría que más que difícil es completamente imposible. O sea, primero que el país se vaya a la mierda antes de que sencillamente una empresa ande bien mientras sus trabajadores están pobres. Esos niveles de conquistas de dignidad de los distintos mundos sociales, aquí está muy... mundos sociales organizados, porque también tiene lógicas mafiosas, el aumento de la pobreza... bueno, según los números de Cristina ha bajado muchísimo en el último tiempo, pero si es que uno compara esto con la Argentina, no sé, pues de los 90, 70, de los 60, no, en los 90 vino la ruina, pero en los 60 estamos en un país que está más subdesarrollado. Pato, pero respecto a este tema neoliberal, claro, Cristina probablemente representa ahí un mundo más cercano a rescatar a los pobres, pero Carlos Saúl Menem terminó siendo un presidente más bien neoliberal. No, más bien. Más bien, totalmente. Totalmente. Entonces, eso es. Fue la última experiencia neoliberal en Argentina. Claro, se privatiza. Y entregó el país arruinado. Arruinado, pero gobernó varios periodos. Hay otros presidentes como Alfonsín que tuvieron que dimitir a mitad de periodo. Bueno, tú ahí estás insinuando una cosa que debiera ser uno de los núcleos de campaña de Scioli. Una sensación que hay en Argentina es que prácticamente no puede gobernar alguien que no sea peronista. ¿Pero es peronista, Macri? O por lo menos... No, Massa era... No, Macri no es peronista. No, Massa era peronista. Massa es peronista. Ahí paréntesis. De hecho, una de las cosas que se ve reconstituida en esta elección es un bipartidismo. Está constituido por alianzas, pero hasta hace poco rato atrás todo era peronista. Hoy día vuelve a haber un bloque que por lo menos no lo es. Pero para terminarte la idea con lo de Scioli y la gobernabilidad, ningún gobierno radical después de la recuperación de la democracia terminó. La sensación de que no se puede gobernar con el peronismo en la oposición es bastante instalada. Y una de las cartas que va a tener que jugar Scioli es un poco decir, aquí lo único posible es conmigo. Cualquiera sea el acuerdo que se haga, se necesita tener al Partido Justicialista alineado en esta causa. Ahora, esa también podría ser la tarea de Massa en una posible alianza con Macri, que es lo que huele por varias partes. Sí, que podría ser que Massa, en el fondo, su opción por Macri
signifique también una opción de poder al interior del peronismo. Claro, O sea, y es pegarle un mordisco, claro, ¿Ah? mordisquear un pedazo del peronismo, porque el peronismo argentino es como un arcoíris completo, digamos, no es un partido homogéneo. El peronismo argentino es básicamente una lógica de poder. El peronismo entero, los mismos que estaban ayer con Menem, estuvieron anteayer con Menem, estuvieron ayer con la Cristina y podrían estar hoy día con Massa, si es que Massa es quien les dé unos cupos al interior del conglomerado Cambiemos. Sí, Pato, para ir cerrando, si uno mirara un poquito como desde afuera, Scioli fue visto por los argentinos como un continuador de Cristina Fernández y por eso finalmente lo dejan en una situación de mayor riesgo político para ver si va a ser candidato presidencial, o es él como figura, aparte de Cristina, o sea, te quiero preguntar si en el fondo acá hay un voto de rechazo escondido a Cristina. O a él. Todas las anteriores, porque, bueno, y todo esto es lo que habrá que ir desgranando en el camino, pero el mundo cristinista va a reaccionar muy probablemente ante estos resultados diciendo que Scioli no supo representar suficientemente bien la maravilla kirchnerista, cosa que es el argumento un poco de la cámpora desde antes del final de esta elección, porque cuando constituyó su gabinete Scioli no metió a nadie de la cámpora y de alguna manera se distanció del kirchnerismo. La Cristina no salió a chillar en ese momento porque es muy importante para ella que ganara Scioli. Claro. Entonces, la lectura kirchnerista, la lectura de la Cristina va a ser un poco eso que tú dices, va a ser de ese mundo, va a ser aquí a este le faltó compromiso por acá. Pero también por otro lado el antikirchnerismo es tan fuerte y es tan marcado, es tan nítido, que tú podrías pensar lo contrario, que habían algunos que no van a votar por Scioli por ningún motivo por representar a Cristina. No sé cómo se resuelve la ecuación. Ok. Bueno, Pato, perdón, una última pregunta. Estamos muy encima, es verdad, pero no sé si se puede intuir algún cambio social que haya gatillado los resultados de esta elección, más allá de la oposición a la actual administración. ¿Has palpado algo en la sociedad argentina que pueda estar dando indicios de un nuevo ciclo ahí? El nuevo ciclo, o sea, la sensación de que este resultado abre un nuevo ciclo está repartida por todas partes. O sea, y lo dijo el propio Macri también anoche. Sí, no, por todas partes, es un cambio de lógica. El discurso de Macri me parecía tan ridículo y lo único que hacía era bailar y tirar canciones. No, pero bailaba como una cosa muy rara el baile que hizo. No era un baile normal. Sí, muy ridículo. Pero lo que dice Sergio, hay una sensación de cambio de ciclo, sí. ¿Y cuál es la noticia que trae esto? Es que había un cansancio con la cosa anterior y no solo una excitación, digamos, maravillosa. Ahora, tú cuando veías anoche los discursos de los candidatos, antes de que se entregara el primer cómputo, porque de hecho eso también fue una cosa muy sospechosa, el alargue, sí, ¿no? cómo se fue retardando la entrega de cómputos, que estaba comprometida para las 11 de la noche, terminó siendo entregada a eso de las 11:45, pero con una rareza adicional. Todos los periodistas que estaban en el centro de cómputo no tenían la más remota idea de los números de esta elección, mientras Scioli daba ya un discurso en el que reconocía la llegada del balotaje, sí. Habló después Massa y habló después Macri. O sea, todos hablaron antes de que los ciudadanos supiéramos cualquier voto. Agrégale además que a diferencia en Chile, mientras no hay ninguna cosa pública de recuento de votos, o sea, tú no ves la contabilidad en la boca de la urna, tú no ves cuando van levantando, dicen Macri, Massa, no sé cuánto, nada de eso se ve. Entonces, cerca de las 12 de la noche, ningún argentino, salvo los del gobierno que tenían todos los datos evidentemente en las manos y los de los distintos comandos, sabía qué había pasado acá. Eso fue bastante delirante. Bueno, pero para terminar lo que le quería decir a Sergio es que cuando tú escuchabas esos tres discursos, lo que se evidenciaba totalmente es que había un ciclo que se terminaba. ¿Por qué? Porque nadie encarnaba el discurso, revolucionario de la Cristina. Nadie estaba representando ese mundo en esta escena. O sea, aparecía un Scioli que tanteaba y pataleaba para distintos lados como muy suavemente, aparecía
un Massa que se sentía muy ganador y que va a pasar a ser un personaje muy importante en la segunda vuelta. Y aparecía Macri festejando, pero no existía ahí, no estaba ya la cumbia chavista, digamos. Sí. No estaba en ese baile. Entonces genera rápidamente una sensación extraña, que es como de cambio de canal. O sea, estábamos viviendo en Argentina en un ritmo, en una música, y de repente se cambió. Sí, y Y esto podría tener repercusiones regionales si se concreta la derrota del oficialismo en el balotaje. Claro, seguramente. Hay que pensar también que el mundo más macrista está más bien en torno a la capital federal. De hecho, a medida que tú te alejas en los círculos provinciales, van apareciendo más votos de Scioli. Por eso es que los primeros resultados ponían a Macri sobre Scioli. Eso sí que ya era una notición impresionante. Sí, total. Y a lo largo de la noche se emparejó. Sí, fueron como 30 millones de argentinos los que votaron ayer, algo así, en la cifra que se manejaba. No, la participación es impresionante. Impresionante. Los programas y probablemente tiene que ver con el voto de cambio. Los programas políticos son extraordinarios. De primer nivel. Eso es una diferencia con Chile. Cuando digo extraordinario, no es solo que sean inteligentes, sino que apuestan a públicos mayoritarios sin renunciar a las sofisticaciones. Tienen como digamos, la parafernalia de la farándula dedicada a la política, que es bien impresionante. Sí. Y están en todos los canales. Casi no hay noche en el que no haya un estelar que se habla de política. Y eso ayer estaban, imagínate. Sí. Pato Fernández, oye, pero qué gordito que está Máximo Kirchner, ¿eh? O sea, el líder de la Cámpora, me sorprende la fotografía, es muy notorio su aumento, quizás estaba un poco ansioso. No, bueno, regalón de la olla. ¿Ah? Regalón. Mucho Parece que hay algo en la educación de las mamás. Mamá presidente engorda a los niños. No deja a los Mamá niños. presidenta engorda a los niños. Sí, no deja a los niños muy flaquitos. Muchas gracias, Pato, que estén muy bien. Oye, y una última cosa, un último comentario que se lo decía al pasar, es bastante impresionante en esto la derrota de las encuestas. Sí, eso nos hace pensar, porque en Chile hay mucha gente que cree que se puede cambiar reforma o arreglar reforma por la encuesta, y que cree que si no, que los chilenos piensan, las encuestas piensan, no los chilenos. Sí, no, y es sorprendente. Mira, nadie dudaba, porque aquí se equivocaron incluso esas que eran a boca de urna, que en Argentina siempre acertaban de manera más o menos precisa. O sea, cuando a un minuto de salir de la cámara oscura le preguntaban a la gallá que había votado, bueno, ahí más o menos daban ya al mediodía, pasado el mediodía. Ayer se equivocaron de manera rotunda. O sea, nadie supo nada. Y el que venga a decir ahora qué es lo que va a pasar en segunda vuelta tendrá que ser visto con mucha sospecha por cualquiera. O sea, si nos atenemos a lo que pasó acá, las encuestas no dijeron nada. No es que se acercaron, nada, ni remotamente. Ok, Pato Fernández, mañana seguiremos aquí conversando sobre estas sorprendentes elecciones en la Argentina. Listo, chao. Chao, Pato, que estés muy bien. 8:33 de la mañana. Cuando te cultivas, creces. Posgrados Universidad Mayor abre su proceso de postulación para su programa de magíster y diplomados en silvoagropecuaria. Esto es para la admisión 2016. Solicita información en umayor.cl/posgrado. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2 desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido entonces a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca es un banco que se mueve contigo. 8:34. Vamos y volvemos en Desde Cero. En Radio Cero, Desde Cero. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:35 minutos. Cuando Steve Jobs consiguió entender a los usuarios mejor que ellos mismos, transformó para siempre el concepto de innovación. Cuando te especializas, creces.
Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta esquina y nunca se fijaron en esta casona? Claramente tomé una buena decisión. Fue mi primer local y hoy es la casa matriz de mi empresa. Unos ven una casa, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que renueves, mejores o amplíes la capacidad productiva de tu empresa. Leasing, factoring, financiamiento con garantías estatales, cash management. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero, desde cero. Estamos de vuelta a Santiago, Chile, con Desde Cero, y tenemos algunas recomendaciones que darle. ¿No? Ya lo hicimos. ¿Lo hicimos? Pucha, estaba dormido. Oye, bueno, tenemos el foco puesto, ya hablamos de Argentina, vamos a Chile. El paro del registro civil. Lo que hemos visto es un gallito de fuerza gigante entre el gremio, digamos, del registro civil, porque hubo un cambio de director, y el gobierno. El gobierno viene señalando, aquí hay muchas cosas en juego. Uno es que se ha señalado que si esta es una huelga ilegal, y el mismo gobierno ha reconocido que es una huelga ilegal. Muchos señalan que no se entiende porque el gobierno no ha hecho nada más brusco. Lo que va a haber hoy día, el gobierno, ayer la ministra Blanco dijo algo así como: el lunes funciona sí o sí el registro civil, y lo que dicen los trabajadores es que se endurecía la huelga. Sí, llegan carabineros, está llegando carabineros al centro a que los trabajadores que sí quieren trabajar puedan hacerlo resguardado por la fuerza policial. Ayer salió una información en la última noticia muy destructora para el gremio, porque mostraban los sueldos de los administrativos del servicio de registro civil. Claro, eran sueldos, estaban los sueldos base, que eran bastante bajos, y los sueldos más premios, ¿cómo se llama? Bonos, y eran altos, bastante altos. Algunos iban de 3 millones a 60. Bueno, lo había dicho el propio Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior, en un minuto, que esta era una huelga injusta, que la mayoría de los trabajadores del servicio público ganaban un promedio de 460.000 pesos, pero que donde mejor ganaban era ahí. Tenemos en línea al senador socialista, don Carlos Montes. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, senador. Vamos a partir por una noticia, no tiene mucho que ver, pero en su opinión política. ¿El gobierno ha actuado con mano blanda o con poca claridad en el paro del registro civil, a su juicio? La decisión del gobierno fue no dialogar. Aquí la ambigüedad de todo esto es ese documento que firmó el ministro Gómez, que efectivamente no se comprometía con una cantidad, pero sí anunciaba que venía algo distinto. Pero yo creo que aquí está en juego no solo el registro civil, sino que el conjunto de los servicios públicos que vienen ahora en la negociación con la ANEF de fin de año. Ese es un problema muy, muy serio, porque hay expectativas de incrementos, de bonos, de distintas cosas en un momento en que la economía no está en condiciones y las finanzas públicas no están en condiciones de hacer incrementos mayores. Ahora también, y se ha señalado bastante, senador Montes, pero algunos consideran que hay una paradoja. Por una parte se está discutiendo una reforma laboral en el que el tema del derecho a huelga es un punto en conflicto, y aquí por otra parte, en un paro ilegal de un servicio público se va a echar mano muy probablemente a reemplazo. Se generan como contradicciones entre lo que sucede en la realidad y el discurso político imperante, ¿no? Lo que pasa es que en el sector público hay bienes públicos, no es lo mismo el agua, la luz, el metro, y en este caso el registro civil, no es lo mismo que un producto que tiene muchas alternativas en el mercado. En fin, aquí son bienes públicos normalmente monopólicos como este, porque el único servicio que permite inscribirse y hacer un conjunto de funciones. Y eso en la historia de la legislación laboral siempre tiene un tratamiento diferente. Me cambio también de discusión, senador Monte. Vimos durante este fin de semana una disposición en la nueva mayoría de no enfilar con la propuesta constituyente de la presidenta. Se pone en escena el debate de una nueva constitución.
el ministro Izaguirre plantea y adelanta los detalles de lo que va a ser la primera fase de este proceso constituyente, habla de cabildos organizados a nivel provincial, y esto empieza a generar ruido en una coalición política que no se ha llevado bien con el gobierno en ese sentido. Se han topado en varios proyectos y reformas la nueva mayoría del gobierno. Sí. Yo efectivamente siento que hay voces. ¿Ah? Sí, claro. sí, ya. No, es que yo siento, efectivamente hay voces que van planteando enfoque dudoso, por decir, todavía no crítico. Sin embargo, esto es algo que hay que iniciarlo. Y al menos yo creo que debe ser lo más plural el enfoque del Estado, pero eso obliga a que los partidos políticos pongan en juego sus posiciones. Y hoy día se espera que todo lo haga un ministerio, que se haga del Estado, pero aquí los partidos, al menos la nueva mayoría, tienen que poner en juego y alimentar el debate. Todo no va a venir de lo que haga un ministerio, cualquiera que sea. Y necesariamente lo que viene del Estado tiene que tener un nivel de pluralidad muy grande, ojalá que permita que todas las posiciones de alguna manera se expresen, pero que los partidos jueguen sus posiciones en las distintas instancias. Eso es lo que da riqueza a esto y permite de alguna forma también recuperar algún rol de los partidos. Algunas críticas al interior de la nueva mayoría sobre el proceso que se está anunciando, senador, tienen que ver con un rol más o menos secundario, no tan relevante para el Congreso actual, y otros critican la idea de que los cabildos no sean vinculantes. ¿Usted comparte esas críticas? No, yo creo que los cabildos no podían ser vinculantes de ninguna manera. O sea, eso va generando las bases de una propuesta. Respecto al rol del Congreso, eso es parte de las opciones que hay que tomar en el camino. No es que haya no sé, quizás lo que le molesta a uno de los entrevistados el fin de semana es que no se diga categóricamente que esto va por la vía del Parlamento. Aquí lo que se dice es que una de las opciones son las comisiones bicamerales, pero hay otras maneras de procesar las alternativas constitucionales. Yo creo que esto tiene que empezar. Es muy importante que empiece toda esta etapa educativa, la etapa de los diálogos, y yo creo que ahí tendrán que ponerse en juego las posiciones y pasar más a los contenidos que a los procedimientos. En los procedimientos siempre hay diversidad muy grande, y en los contenidos también, pero eso es más sustantivo. Senador Carlos Montes, ¿usted cree que el gobierno, antes de hacer esta propuesta de proceso constituyente, debía haber conversado más con los partidos políticos de la nueva mayoría? ¿Debía haber testeado un poquitito cómo venía la mano? Mira, hasta donde yo sé, el gobierno le pidió a los partidos que hicieran propuestas. Sí. Varios de los partidos entregaron documentos. Sí, hubo varias reuniones, distintas reuniones, pero en una propuesta se busca expresar la visión de distintos sectores. O sea, de hecho, es una propuesta con alternativas y con varias alternativas que en el camino tendrán que ir tomándose opciones. Yo creo que de repente el posicionamiento de algunos personajes va más por la línea de diferenciarse que por la línea de tratar de enriquecer la propuesta. Era muy difícil que esto tuviera absoluta unanimidad. En esta etapa, imagínense las etapas posteriores, más complejo. La etapa de los contenidos. ¿Usted es partidario de empezar lo antes posible con la etapa de los contenidos o le parece bien que se tome este tiempo en torno a los métodos principalmente? Yo creo que es muy importante en la etapa educativa, en la etapa de los diálogos, empezar a los contenidos y a clarificar qué es una constitución y qué son leyes comunes. Porque pretender que en la Constitución esté la respuesta a todos los problemas que la sociedad tiene, eso no es posible, eso va a generar mucha frustración, y lo que se trata es que la Constitución exprese los principios fundamentales que unen al país. Hay distintos enfoques, algunos van a querer que, por ejemplo, todo el tema previsional quede resuelto, que la vivienda quede resuelto, y eso no es posible en la Constitución. Aquí son los principios fundamentales que tienen que ordenar nuestro acuerdo, como nuestro pacto como sociedad. Y en ese sentido yo creo que es muy importante entrar luego a discutir cuáles son sus principios básicos. El concepto de Estado se discute muy poco, pero pucha que es importante una vez por todas salir de la camisa de fuerza que es este concepto de Estado subsidiario, por ejemplo. Ahora, senador Carlos Montes, aquí en Desde Cero. Me preocupa porque yo creo que la gran discusión que debería tener Chile ahora es la reforma laboral, y yo solo veo una voz que la que discute, que es la que paga insertos a los diarios, que es la que tiene la voz de los que están alarmados y preocupados
la reforma, no veo otras voces, no veo, una vez más veo que los senadores y los diputados de la nueva mayoría no participan muy poco del debate público en torno a este tema. Y a mí me parece que esta reforma es 10 veces más importante y es muy tímida a mi gusto que la reforma educacional. Es decir, que lo que sí va a sacar a Chile del agujero va a ser mejores relaciones laborales y mejor productividad. No que los niños sepan trigonometría o aprendan a tocar piano fuerte. No, yo no creo en esa disyuntiva así. Creo que necesitamos una educación pública de otras características, porque una república sólida requiere una educación pública que es la vertebral de un sistema, por ejemplo. Y por años está retrasado y postergada la educación pública, y ahora se está buscando enfrentar de otra manera. Y la Constitución también es muy importante, son las bases en que se entiende el país. Eso operacionalmente tiene efectos especialmente en el concepto de Estado subsidiario y también en cómo se conjuga la propiedad privada con el interés común. Hay un conjunto de aspectos de derecho en juego. Pero lo que usted señala de la reforma laboral, lo que pasa es que es una reforma muy moderada, muy modesta. Sí, eso me parece demasiado, quizás. ¿Ah? A mí me parece demasiado moderada, creo yo. Efectivamente, porque no hay suficiente acuerdo entre nosotros ni ni en el país. Esto es lo mismo que estamos planteando exactamente desde 1990. Algunos de los aspectos que van en esta reforma ya se plantearon en el 90 y se acordaron parte de ellos, pero son fundamentales. O sea, fortalecer el sindicalismo, que haya realmente negociación colectiva y terminar con esta ausencia de huelga. Es algo que va a quedar y vamos a estar en un estándar muy básico y por debajo de buena parte de los países latinoamericanos en términos de leyes laborales. Lo que yo creo que, no sé si lo interpreto bien, pero el planteamiento de Rafael Gumucio es si era apropiado abrir una discusión sobre un proceso constituyente cuando todavía hay en escena una reforma emblemática y tan importante como la reforma laboral, cuando todavía no está cerrado 100% el tema de la gratuidad en la educación. Es decir, aquella frase de Genaro Regada cuando dice cuando uno tiene 20 prioridades no tiene ni una. Y lo que se le ha criticado al gobierno es llevar muchas reformas a la vez y abrir discusiones sin ir cerrando algunas. Me imagino que esa es la interpretación de Rafael. Gracias. ¿Qué opina usted respecto a eso? Con la intérprete de Rafael. Sí, intento. No, mire, yo creo que eso fue una opción que se tomó ya hace mucho rato al comienzo de este gobierno. ¿Pero usted está de acuerdo? Yo estuve muy de acuerdo, lo planteé, creo que todo esto partía del supuesto que la ciudadanía está como más dispuesta y más respaldando estos cambios estructurales, y probablemente esto requería un trabajo mayor, y en ese sentido había que ir priorizando, pero ya estamos en esto, y el compromiso con la reforma constitucional, con la nueva constitución, había que plantearlo, y esta es una manera muy amplia, muy de debate. Respecto a la reforma laboral, yo comparto lo que dice Rafael, que esto no se ha instalado porque el tema del trabajo y de las leyes laborales normalmente no son temas que de amplia preocupación. O sea, en las campañas, por ejemplo, que a uno le pregunten de temas laborales, en algunos grupos sí, pero no es un tema amplio como es, por ejemplo, los temas educacionales o políticas sociales u otras cosas. Pero son temas fundamentales, como él mismo dice, para tener una sociedad más equilibrada, y que haya mejor distribución de la renta y de los ingresos que van generando las empresas. Sí, pero yo se lo planteo en el siguiente sentido. Ayer venía una entrevista a Andrés Chadwick que decía la última encuesta del Centro de Estudios Públicos mostraba que las 3 prioridades de la ciudadanía eran seguridad ciudadana, educación, salud. Y entonces él decía, al poner en la discusión sobre una nueva constitución se deja de ver o se deja de tomar y resolver esas grandes temáticas que están dando vuelta en la sociedad chilena como primeras necesidades. A eso me refiero, con tener tantas prioridades abiertas. No, entiendo. Sí, mire, ese tipo de afirmaciones fueron las que por mucho tiempo llevaron a que el tema de derechos humanos no estaba entre las primeras prioridades y se decía no la sumamos. Que este mismo personaje lo sostuvo por años. ¿Quién es este mismo personaje? Entiendo que fue Andrés Chávez. No, y también Viragallo, sí, la verdad que eran los dos, que no estaban entre las prioridades, pero la verdad que la convivencia y las bases de entendimiento de una sociedad requieren, junto con los desafíos inmediatos, con las prioridades inmediatas,
también ir construyendo bases de largo plazo, sino llegado un momento de situaciones más complejas, no se va a encontrar manera de resolverlo. Eso es parte de los fundamentos de hacer un debate constitucional y tener una constitución que nos interprete a todos y que además permita resolver problemas. Yo insisto en uno de los conceptos de la Constitución que genera muchos problemas, que esto que el Estado en muchas áreas no puede entrar. Usted entiende que en energía solar, que estemos atrasados 10 años, el país que tiene más potencialidades para generar, es porque en su momento no se tomó una opción de crear una empresa pública o pública-privada para adelantarnos en eso. Por poner un ejemplo, en muchas otras áreas podrían plantearse que hoy día estemos tan atrasados en adultos mayores y en una red de centros públicos y público-privados para atender a adultos mayores. Eso estamos atrasados respecto a todo el resto del continente y en parte tienen que ver con este concepto de Estado en que el Estado no puede hacer estas cosas. Ahora, el fin de semana el presidente de la CPC, Alberto Salas, dijo que a los empresarios, hablando de alguna manera a nombre de los empresarios, decía que a los empresarios les gustaría que no se tocara el Estado subsidiario en este proceso constituyente, en esta nueva constitución, que se mantuviera. Por otro lado, el presidente Lagos, también en una entrevista, el expresidente Lagos en una entrevista el fin de semana decía que lo fundamental para cualquier nueva constitución es que sea producto del consenso. ¿Usted ve difícil o fácil llegar a un consenso, por ejemplo, con los empresarios, que son actores sociales también relevantes y que han fijado postura ya respecto de algunos aspectos que se podrían revisar para la nueva constitución? Yo creo que en materias constitucionales siempre hay una aspiración de que refleje a todos los sectores. El problema es que hoy día estamos en un debate en el marco de una sociedad que está regida por una constitución que favorece principalmente cierta visión, la visión de ciertos sectores, la visión de empresarios como el que usted señalaba, por ejemplo. Entonces se trata de superar ese marco, y eso es lo que no quieren. La UDI va a hacer lo imposible para que no se modifique la constitución significativamente, porque es su visión legítima, pero entonces no va a ser fácil llegar a un acuerdo, unanimidad con un consenso con la UDI, casi imposible, porque ellos tienen una opción, defender lo que hay, impedir que surja algo nuevo. Entonces aquí viene el desafío de los que quieren lo nuevo, de plantear con mucha claridad, y la sociedad normalmente no participa en debate de principios constitucionales, entonces es un desafío complejo, bien complejo. ¿No fue el Estado subsidiario? Hay una cosa que dice por ahí, Bauman dice, el gran problema de sociedades como la nuestra es que las personas están comportándose y siendo tratados como consumidores y de repente se empieza a tratar como ciudadanos. Entonces hay que hacer un proceso, y aquí viene el rol de los partidos, entre otras instancias, de educación, de discusión, de formación. Cuestión que no se hizo en educación pública, por ejemplo, en su momento, y generó lo que generó con la CONFEPA y otros, porque no hubo un trabajo político adecuado. Perfecto. Senador, a su juicio, ¿el Estado subsidiario no fue un factor relevante en la prosperidad y el gran avance material y económico que tuvo el país en los últimos 25 años? No, yo no creo. Creo no hay otro país que tenga un concepto como el nuestro. Los expertos en esto dicen que esto es exclusivo de Chile, porque el Estado tiene que tener capacidad de entrar en cierta materia. Yo no creo en el Estado que se incorpora y ya todo pasa por el Estado y el estatismo para todo. No, yo no creo en eso, pero sí creo que hay campos de la vida social en que el Estado debe entrar en su momento, después puede retirarse, pero tiene que jugar un rol mucho más proactivo en muchas áreas. Creo que pensar de que el mercado va a producir los bienes públicos, los bienes comunes que se requieren, creo que eso no es real. Y en varias áreas hemos hecho un invento raro. En vivienda tenemos una cosa que se llama las EGIs, porque el Estado no asume. Esto es un Estado que cuesta más caro que el Estado, que es financiado como Estado, que actúa como Estado, pero que no es Estado. Entonces genera. Lo mismo pasa con la OTEC en capacitación. En fin, nos hemos ido enredando porque no tenemos un concepto más maduro y más actualizado del rol del Estado en la vida de la sociedad. Senador Carlos Montes, muchas gracias por este contacto telefónico con Desde Cero. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Buenos días, senador, gracias. 8:53 de la mañana. Oye, el fin de semana, el sábado, venía una encuesta en La Tercera que no creemos la encuesta. No, pero un estudio. Y en ese estudio, de las cosas que me pareció muy preocupante, es que el 74% de los nuevas gente que está infectada de VIH son jóvenes. Lo planteo porque son esas noticias que uno como que las pasa y cree que son noticias de salud, pero son noticias socioculturales más o menos. Y de políticas públicas gigantes, porque nosotros como país tenemos, quizás ahora menos, pero una campaña anual
para el uso, la promoción del uso del preservativo. No hay una campaña cotidiana como lo hay en los países de Europa. No sé si esto nos pone por lo menos la pregunta de cuánta conciencia hay en los sectores juveniles. Pero muchos de esos jóvenes yo creo que tienen perfecta conciencia de lo que pasa, que no... No, ya está bien, pero acá hay una cuestión generacional. No creo que no sepan. De que el VIH se percibe como algo menos dañino, claro, porque de hecho hoy día es tratable. Nosotros fuimos jóvenes cuando el SIDA era una enfermedad mortal. No, sí, yo vi ayer me quedé viendo un reportaje sobre Rock Hudson y era terrible, porque no lo tocaban. Tuvo que irse en un avión, tuvo que comprarse un avión entero para poder ir a Los Ángeles, porque ninguna línea aérea lo quería subir. Era alguien, el hospital donde estaba, la maternidad del hospital donde estaba, se fueron todas las madres y y se vació el hospital. O sea, fue una epidemia más fuertísima y sí, pero independientemente de eso, quiere decir entonces, yo creo que las preguntas que uno tiene que hacer en la vida es: ¿qué estoy haciendo yo para que esto suceda? Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo, Estado? ¿Qué estoy haciendo a nivel de políticas públicas para que esto no suceda? No es el grupo de más riesgo, según señalan según señala Edith Ortiz, la jefa del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH en el Ministerio de Salud, pero es el grupo más preocupante. Estamos hablando de jóvenes de entre 15 a 19 años, y este aumento de un 74% aumentó en el año 2009 al 2013. Sí, pero es un fenómeno mundial, porque también en Estados Unidos ha pasado esto, pero tiene que ver pero tú dices que en Estados Unidos también aumentó más de un 50%. No sé cuánto aumentó, pero aumentó fuertemente, no más jóvenes, porque ellos usan una droga que se llama el metanfetamina con crack. La metanfetamina. Sí, con éxtasis, que es la droga del amor. Sí, la droga del amor, y claro, y ahí nadie tiene tiempo para... Claro, oye, espérame un poquito que voy a recurrir a una precaución. Así que no... fue una lamentable noticia, pero que tiene que ver con que muchos de estos jóvenes no es que no sepan que sí hay cómo se transmite, sino que sabiéndolo se lo transmiten igual. Yo igual me pregunto, ¿cuánto pero ¿por qué vamos a hacer una campaña más si ya lo saben? Sí, escucho que... No sé, pero en países desarrollados o países de la OCDE, nosotros somos de la OCDE, en un bar, en lugares públicos, la posibilidad de los jóvenes de acceder a un preservativo. Están en los baños, están en los pasillos, hay máquinas dispensadoras. Yo creo que hay que ver cuál es la calidad de esos preservativos, porque la semana pasada también salió un estudio de las marcas de preservativos en Chile, y la mayoría no cumple con las condiciones mínimas de un preservativo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con el 74%, decimos, pucha, esto pasa en todo... Y decimos, pucha, esto pasa en todo el mundo, no importa. Estoy diciendo que hay que hacer una campaña de ser tan noventero, de pensar que la gente no... porque Megavisión no pone si ya todos sabemos, todo el mundo sabe cómo el SIDA y cómo se transmite. Yo creo que, supongo, y el que no sabe se merece. Bueno, por lo mismo me parece que chilipo. Por lo mismo, no sé, yo tengo una mirada menos desafectada probablemente del tema. Creo que yo tengo una mirada afectada, pero esto también pasa en Estados Unidos y bueno, pasa. Te estoy diciendo que pero creo que hay un 74%, quiere decir que aquí hay, así como también en un minuto el grupo de riesgo mayoritario eran mujeres casadas que contraían el VIH. Y por lo tanto había que focalizar ahí las campañas y las medidas cautelares. Me parece que cuando tú tienes jóvenes de 13 o 15 que están iniciando su actividad sexual, hay que pensar cómo a nivel de políticas públicas tú llegas a esos sectores. Yo a nivel de políticas públicas, como yo cargan. Yo estoy a favor de la abstinencia y de desexualizar la sociedad. Creo que esto puede ser cómico y la gente no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay un problema gravísimo con la sexualidad en nuestra sociedad, en nuestra sociedad de consumo. O sea, lo decía el otro día Bill Mayer, este humorista opinólogo americano, que es cierto que en todos los casos de los tipos que disparan a mansalva en Estados Unidos, en todos los casos de esos tipos que llegan a un campus y matan a alguien, hay alguien que dice: a mí las mujeres no me pescan, a mí las mujeres no me agarran, yo soy virgen o me gustaba una niña, o sea, casi todos los casos hay una historia sexual detrás, de frustración sexual, de enorme incapacidad y sobre todo y el responsable sería la hipersexualización de la sociedad. Yo creo que hay algo de eso, porque es verdad que a un joven a los 15 y 16 años obligarlo a
que si no se ha acostado con 5 niñas o 5 niños, se tiene que sentir luce. Se tiene que sentir un perdido y un pobre tipo, circunstancias que los que sí lo hacen rápido y mal. Sí. Es una combinación peligrosa la hipersexualización con el acceso tan fácil a armas en el mercado. Claro, pues cuando la arma que te dio Dios no la puedes usar, bueno, te compras una pistolita en el mercado. Yo creo que es un tema. Sí, salió la nueva encuesta de Academ de esta semana. De este no lunes. creemos en las encuestas. 4 de cada 10 personas, para seguir con esta sección sobre las encuestas, 4 de cada 10 personas declaran haberse visto afectadas por el paro del registro civil. Un 65% cree que deberían volver ahora a sus funciones. Independientemente de esto, un 52% considera que son justas las demandas de los funcionarios. Me llama la atención eso, pero yo iba a decir todo lo contrario, fíjate. Iba a decir que yo tenía la impresión de que el registro civil, sobre todo su dirigente máxima, Nelly Díaz. Nelly Díaz generaba un poquitito como de irritación, como que más que apoyar, fundamentalmente porque cuando uno vio cuál es la razón de este famoso bono, no está escrito en ninguna parte el bono, está debajo de la firma de ella, con letra de ella. Bueno, entonces, no es que aquí esté reclamando algo que quedó establecido. Capaz que fue así y la persona con la que firmó le dijo, ponga ahí usted mismo de su puño letra lo del bono. Creo que era Gómez. El que era ministro de Justicia en ese momento, José Antonio Gómez. Sobre aprobación presidencial, en la última Academ, la presidenta Bachelet obtiene un 28% de aprobación, 63% de desaprobación. Se preguntó sobre la necesidad de una nueva constitución para Chile. El 77% está de acuerdo con que el país necesita una nueva Carta Magna, un 54% está a favor de introducir modificaciones en algunos aspectos, mientras un 37% cree que hay que modificarla por completo. Son ya las 9 de la mañana de este día, lunes 26 de octubre. Mañana vamos a tener una transmisión especial desde el K660 para celebrar los 20 años de Radio Cero, con el que hemos estado realizando diversas actividades en conjunto con Radio Duna, radio prima hermana nuestra, que también cumple 20 años. Vamos a tener un encuentro en torno a temas relevantes para el país llamado Conversaciones de 20 años, con los conductores de los programas de Radio Cero y Radio Duna, en diálogo con Harald Beyer, Carlos Peña, Felipe Berríos, Andrés Benítez, Giorgio Jackson y Juan Pablo Suet. Sí, vamos a estar todos nosotros ahí. Transmitimos en vivo desde las 8:30. Desde las 8 en vivo, en conjunto con Radio Duna, y a las 8:30 empieza este encuentro de conversación. Van a haber actores relevantes en la actualidad nacional e internacional, pero de la política, la economía, la cultura, la ciencia. Va a ser un encuentro que va a ser un antes y después. Las cosas que van a pasar en Chile los próximos 20 años lo van a saber ustedes mañana. A partir de mañana. Mañana ¿a qué hora empieza? 8:30 empieza este encuentro. 8 en punto empieza la transmisión conjunta con Radio Duna en vivo desde el K660. Traigan lápiz, anoten, porque lo que se va a salir de ahí va a ser todo lo que va a importar en Chile. Hay streaming en radiocero.cl, en duna.cl también. Chau, hasta mañana. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2, desafía lo convencional. Postgrados Universidad Mayor. Cuando te especializas, creces. En Cero son las 9:03. Papá, gané. ¿El campeonato? Dime que ganaste el campeonato.